Comenzar, hermanos, en esta ocasión, primeramente agradeciéndole a cada uno de ustedes su fina presencia en este día, agradeciéndole a nuestro Padre Celestial la bendición que nos da de venir a este lugar para aprender cada día de su sagrada palabra, y sobre todo también para seguir fortaleciéndonos en el camino de nuestro Dios. El día de hoy vamos a hablar acerca de Emmanuel, Dios con nosotros. Emmanuel, traducido es Dios con nosotros. Dice la palabra de Dios en Mateo capítulo 1, versículo 23: He aquí que una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Así lo había profetizado el profeta Isaías en Isaías capítulo 7, versículo 14, las mismas palabras que dijo: el Señor mismo os dará señal, la virgen concebirá, le dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Ya el evangelista Mateo subraya que Emmanuel traducido es Dios con nosotros. En estos momentos, hermanos, que pensamos mucho acerca de Cristo Jesús por el mes de diciembre, la gente no deja de pensar en que un día nació Cristo Jesús. No sabemos exactamente el día, ni mucho menos se sabe la hora exacta en que Cristo Jesús nació. Mas sin embargo, Cristo Jesús vino a este mundo de una manera encarnada. Y es allí, hermanos, donde la palabra de Dios dice claramente: he aquí que una virgen concebirá y dará a luz un hijo. Concibió por obra y gracia del Espíritu Santo, y dio un hijo, y aquel hijo se llamó Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Es el único término que se le da a Cristo Jesús en su nacimiento, Emmanuel. Por lo tanto, miraremos unos pensamientos. Primer pensamiento en esta mañana, miraremos que Emmanuel, Dios con nosotros en la carne. Y la palabra de Dios en primera carta a Timoteo, capítulo 3, versículo 16, de la siguiente manera. Es el apóstol Pablo quien habla acerca de este gran misterio en la primera carta a Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Dice así: he aquí, indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Indiscutiblemente grande es este misterio. La palabra de Dios, hermanos, nos hace mención que en el principio era el Verbo, y el Verbo era Dios, y el Verbo era con Dios. Juan 1:1. En el principio era la palabra, el Logos, y la palabra era con Dios, y el Logos era Dios. Y dice la misma palabra de nuestro Dios en el versículo 14: y aquel Verbo fue hecho carne, y vimos su gloria con el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Ya aquí en el trabajo le fascina platicar de ese tema de la encarnación de Cristo. Cada vez que platicamos de la palabra de nuestro Dios, solamente que el problema es que él no habla español, yo no hablo inglés, pero como quiera platicamos. Y es un misterio, como lo dijera el apóstol Pablo, indiscutible. Grande es el misterio de la piedad. Es algo, hermanos, que nosotros de una o de otra forma quizás no alcanzáramos a comprender nuestra mente finita, cómo es que Cristo Jesús, formando parte de la deidad, por parte de la divinidad, siendo un solo Dios en tres personas, vino a encarnar. Es algo lo cual pudiera parecer ante nuestra capacidad mental algo muy difícil de poder comprender, de poder aquilatar. Pues el apóstol Pablo dice: indiscutiblemente
grande es este misterio. O sea que por más que se discuta de una, de otra manera y de otra manera, como que no pudiera la persona alcanzar a comprender esa grandeza. Por eso dice la palabra de Dios en otra versión: el Verbo se hizo humano e hizo su hogar entre nosotros. Estaba lleno de amor y de fidelidad inagotables. Y hemos visto su gloria, la gloria del Hijo unigénito del Padre. Notemos cómo aquel Verbo, o sea, Cristo Jesús, se hizo carne y vino a hacer su hogar con los terrestres, siendo Él el único extraterrestre. Porque como hablan, los extraterrestres, y que apareció el satélite y que el ovni, que si alguien ha sido extraterrestre es Cristo Jesús. Él vino del cielo a la tierra, extra, que estaba fuera de esa tierra. Entonces, si Él viene, hermanos, del más allá a encarnar, a morar con los terrestres, con usted y conmigo y con toda la humanidad, entonces hemos visto su gloria, hermanos, en una manera de un amor y de una fidelidad que no tiene paralelo, hermanos, que no tiene comparación. Por eso la palabra de Dios claramente la viene en miniatura. Juan 3:16 lo dice en una manera, hermanos, que por demás uno se queda pues pasmado, porque ese versículo, hermanos, nos muestra el amor de Dios, y ese amor dio a su único Hijo unigénito, monogenes, el único, hermanos, en su clase, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿A través de quién? De Cristo. A través de Cristo, hermanos, es que uno puede obtener la vida eterna, la salvación eterna. No es a través de ningún otro medio, de ninguna otra persona, sino únicamente a través de Cristo, quien fue encarnado. Así que nosotros, cuando miramos, pues, hermanos, la encarnación de aquel Verbo en el principio, habló, hermanos, realmente lo que dice la palabra de Dios. El apóstol Pablo, de Filipenses capítulo 2 versículo 8, diciendo: se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Teniéndolo, hermanos, todo en el cielo, siendo el dueño de todo el universo, se despoja a sí mismo, toma forma de siervo, viene de una manera humillada ante aquel Gólgota, aquel Calvario, y allí, hermanos, es muerto. Pero todo para que usted y yo pudiéramos obtener la vida eterna, la salvación. Y es ahí donde pasamos al segundo pensamiento. El segundo pensamiento, Emmanuel dio con nosotros en la redención. Al hablar, hermanos, de Redentor, estamos hablando, hermanos, de lo que es la palabra de Dios en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 18 al 19. Primera de Pedro 1, 18 al 19, dice de la siguiente manera. Primera de Pedro 1, 18 al 19, dice: sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata. Versículo 19: sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero, sin mancha y sin contaminación. La palabra redención significa ser comprado, ser adquirido. Viene de agorazo. Y una persona que ha sido comprada, adquirida, es porque el ser humano ha estado vendido al pecado, a sus deseos. Ha estado vendido, hermanos, a lo que el Satanás
ha querido hacer con la humanidad. A veces el ser humano para Satanás es como un muñeco. Satanás lo toma y una vez que está esclavizado por las redes que le tiene Satanás, una vez que está esclavizado por el pecado, por su concupiscencia, lo que hace Satanás es únicamente moverlo como un títere. Lo que Cristo Jesús hace siendo Redentor, viene a adquirir, a pagar ese precio. Porque dice la palabra de Dios que la paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de Cristo es vida eterna. El regalo de Cristo, su muerte, su redención, es vida eterna en todo aquel que cree y le obedece. Cuando hablamos pues de que Cristo Jesús, o Emmanuel mejor dicho, Dios con nosotros en la redención, estamos hablando de lo que dice el apóstol Pedro de una manera muy palpable, diciendo que hemos sido comprados no con cosas corruptibles como el oro o la plata, sino con la sangre preciosa de Cristo Jesús, como de un cordero y sin contaminación. Si Cristo nos ha comprado por medio de su sangre, Él también lo que hizo fue que asimismo ganó su iglesia, la cual Él ganó su iglesia con su propia sangre. Entonces, si Cristo fue el que estuvo en la cruz, si Cristo fue el que derramó su sangre, si Cristo fue y es nuestro Redentor, con todo respeto, y no es ofensivo lo que voy a decir, pero no hay lugar para otro corredentor u otra corredentora, porque solamente Cristo, y la palabra de Dios, fue el que derramó su sangre. No fue, como se ha celebrado mucho, la Virgen María. La respetamos, amamos su gran labor de ser un instrumento escogido en las manos de Dios para traer aquel bebé encarnado que fue llamado Emmanuel, Dios con nosotros. Pero llevar a cabo la obra redentora, la obra de pagar el precio, solamente es Cristo, el único medio de salvación. No hay otro medio, no hay otro fundamento puesto entre Dios y los hombres para poder obtener la salvación. Solamente Jesucristo es el único. Por eso era necesario, hermanos, que Él bajara del cielo a la tierra, porque Él es el único que estuvo en este mundo, pero jamás de los jamases cometió pecado, aunque fue tentado en todo, pero nunca cometió pecado. Por eso la palabra de Dios, hermanos, tipificando aquellos corderos del Antiguo Testamento, dice: sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Dice: ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Note, antes de la fundación del mundo, Dios ya tenía un plan redentor, un plan de salvación. Antes de poner a Adán y a Eva en el jardín del Edén, Dios ya tenía el plan de salvación. No era lo que se le ocurrió a última hora. Oh, cometió pecado Adán y Eva, ¿y ahora qué hago para poder salvar a la humanidad? Porque por medio de ese pecado de un hombre llamado Adán, entonces todos los demás hemos cometido pecado. No que se herede de ninguna manera, sino que, como dijeron aquellos que estaban allí en el día del Pentecostés: ¿cómo pues les oímos hablar en la lengua en la cual hemos nacido? Medos, partos, elamitas. ¿A poco nacieron hablando el idioma parto, el idioma elamita, el idioma griego? ¿A poco usted nació hablando el idioma español? ¿O nuestros hijos aquí nacieron en este país, de Estados Unidos? ¿A poco nacieron hablando inglés? Hey, hello, mami. ¿A poco cuando estaban recién bebés le hablaban y le decían: mami, I need milk, necesito leche? No,
sino que conforme fueron creciendo, fueron aprendiendo el idioma. Usted y yo nacimos en México, fuimos creciendo, aprendimos el idioma español. O el idioma con el que hablaba nuestra hermana Virginia, en paz descanse, el otomí, ¿verdad? Donde ella vivía, luego aprendió el español y también echaba inglés. O ahora Alexia, ¿verdad? Que habla inglés, habla español, habla inglés y luego está aprendiendo alemán. 3 idiomas. Pero uno no nace hablando un idioma, sino que lo va aprendiendo. Por lo tanto, no es que se herede el pecado de Adán y de Eva, como nos lo han enseñado, que se hereda. No, sino que lo mismo que dijo David. David dice claramente en el Salmo 57, en pecado me concibió mi madre, en un mundo lleno de pecado. Y por eso uno aprende el pecado. Por eso la palabra dice claramente que cuando fue destruido todo este globo terráqueo con un diluvio, dice la palabra claramente que el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud. No dice desde que es un bebé, jamás en nadie lo va a encontrar. Porque si entonces el bebé tuviera pecado, entonces el cielo estuviera lleno de gente pecadora, porque Cristo dijo, dejad los niños venir a mí, no se los impidáis, porque los tales es el reino de los cielos. El pecado está en todas partes y se peca porque abunda, hermanos. Es la palabra de Dios que cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia de Dios. Pero no hemos de usar de la gracia de la palabra de Dios. Entonces, ¿qué? ¿Pecaremos para que la gracia abunde? En ninguna manera. Tenemos que hacer por lo siguiente: evitar, no practicar más las cosas que hacíamos antes. Entonces, cuando Cristo Jesús es nuestro Redentor, hermanos, que es lo que está hablando aquí en la primera carta de Pedro, está tipificando aquel Cordero Pascual, el cual, hermanos, pues fue el que usted recuerda, se tuvo que sacrificar, se tuvo que poner la sangre en el dintel para que cuando viniera el ángel destructor no hubiese muerte allí cuando estaban allá en Egipto. Pues esa sangre, hermanos, es la que menciona Hechos 20:28 acerca de que Cristo compró la iglesia con su propia sangre, así la ganó. Y si Cristo, hermanos, compró la iglesia con su propia sangre, entonces no tiene por qué decir la gente hoy en día que Pedro fue el que edificó la iglesia, si el que la compró fue Cristo, si el que derramó su sangre fue Cristo, si el único Salvador es Cristo. Si comprende el lenguaje de Hechos 20:28 y la palabra de Dios, que Cristo ganó la iglesia, adquirió la iglesia con su propia sangre. Usted ha adquirido con el sudor de su frente su propia casa que tiene. Usted ha adquirido con el sudor de su frente el automóvil que maneja. Usted ha adquirido con el sudor de su frente la ropa que lleva puesta. Usted ha adquirido con el sudor de su frente cualquier cosa material que tiene. ¿Por qué va a ser de alguien más? No es posible. Por eso lleva el título del automóvil de su carro, porque a usted le costó. Usted sudó, usted se sacrificó. Por eso, hermanos, la iglesia se identifica en Romanos 16 como iglesia de Cristo, de que le pertenece a Cristo, porque Él fue el que la edificó, porque Él fue el que la fundó, porque Él fue el que la compró, porque Él fue el que derramó su sangre. Él es nuestro Redentor, hermanos. No hay corredentoras ni corredentores. Únicamente, hermanos, Cristo es nuestro único Redentor. No solo eso, dice la palabra de Dios en 2 de Corintios capítulo 5, hermanos. 2 de Corintios capítulo 5, versículo 19, de la siguiente manera, hermanos. 2 de Corintios 5, 19.
Dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta sus pecados. El pecado hace una enemistad entre el hombre y Dios. Y lo dice la palabra de Dios en el 59, pone una barrera. Y Dios voltea su rostro. Hay una enemistad porque el pecado causa enemistad. Fue lo que sucedió, hermanos, en el jardín del Edén. Allí gozando de la presencia de Dios, de la amistad de Dios. Pero una vez que cometieron pecado, esa amistad se rompió, esa comunión se rompió. Bueno, para que haya reconciliación, necesita que haya un mediador. Y el único mediador, hermanos, que va a intervenir aquí, va a ser Cristo Jesús. Hace tiempo, hermanos, cuando era presidente en este país, el presidente Bill Clinton siempre estuvo luchando para que hubiese paz en el Medio Oriente. Y él le hacía de mediador entre los que gobernaban en la parte del Oriente. Y pasaba muchas horas siendo mediador, hermanos, interviniendo en ese conflicto. Pues Cristo Jesús, se dice la palabra de Dios, hermanos, es el que está, hermanos, reconciliando. Dios está reconciliando a través de Cristo al mundo, no tomándoles en cuenta sus pecados. Entonces, si había una enemistad, ahora puede haber una amistad con Dios a través de Cristo Jesús, porque Él es nuestro Redentor. Pero número 3, pensamiento número 3, Emmanuel, Dios con nosotros en toda su plenitud. La palabra de Dios en Colosenses capítulo 2, versículo 9 al 10. Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses capítulo 2, versículo 9 al 10, de la siguiente manera: porque en Él habita, o sea, en Cristo habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estabais completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Notemos que está hablando, hermanos, de una grande bendición. Se trata de que en Cristo Jesús está completamente, hermanos, toda la plenitud de la deidad. Y la deidad, hermanos, está aplicable a todo lo que es Dios. Un solo Dios en tres personas: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pero Dios es omnipotente, todo lo puede, omnisciente, todo lo sabe, y omnipresente, está en todas partes. Son los tres omnis de Dios. Nadie más puede. Pues en Cristo Jesús está completamente toda la plenitud de esa deidad. Ahora bien, quizás a veces no lo podamos nosotros comprender, hermanos, pero lo voy a poner en este ejemplo. La pantalla de la televisión, hermanos, desde que usted y yo hacemos uso de la televisión, transmite una imagen a muchísima distancia. Puede ser de el otro mundo, otro continente, a este continente, en una manera nítida, en una manera, hoy en día se pone como el famoso 4K, o sea, lo más, la pantalla lo más claro que pueda haber. ¿Cómo se lleva a cabo eso? Pues no lo sé yo, ni usted tampoco lo sabe. Pero usted lo puede ver, hermanos, en este momento, ¿verdad? El famoso fútbol, que está allá en Qatar, en el otro mundo. Y usted lo mira exactamente la jugada. Lo que está aconteciendo allá, usted lo mira acá en su televisión. Ahí está viendo exactamente cómo están las jugadas. Bueno, a veces no podemos comprender, usted y yo, hermanos, toda la plenitud de la deidad. No podemos alcanzar a comprender, hermanos, cómo es esto, porque la Biblia únicamente es un manual inspirado de parte de nuestro Dios, pero nos dice así claramente la palabra de nuestro Dios, que la ley fue dada por medio de Moisés, mas la gracia y la verdad vinieron por medio de Cristo. Juan capítulo 1, 17 al 18. Entonces lo que sucedió fue lo siguiente,
que en Juan 16:13 está hablando claramente lo siguiente. Él les dijo que Él se iba a ir, pero que iba a enviar el Espíritu Santo para que estuviera con ellos y que les iba a enseñar y a recordar todo lo que les había enseñado. Bueno, usted y yo, hermanos, disfrutamos de muchas cosas que no entendemos. Disfrutamos en este momento de la energía eléctrica. ¿Usted acaso entiende de cómo funciona la energía eléctrica? De cómo viene la energía eléctrica desde algún lugar, ya sea alguna planta térmica, y luego que la mandan por los cables de alta tensión, y luego después de allí viene a lo que viene siendo una substation. La substation que tenemos, pues de allí lo distribuye, y de ahí viene un transformador. ¿Usted conoce todo eso? Pues no. Pero no necesita usted conocer todo el sistema eléctrico, de cómo se engendra la electricidad, cómo llega la electricidad, para disfrutar de que aquí, gracias a Dios, aquí tiene electricidad. Otra cosa, usted se sube a su automóvil, que usted usa el control y lo prende desde aquí para que se caliente, da trum. Usted lo maneja. Pues usted y yo no sabemos tanta cosa electrónica que tiene el automóvil, pero lo que sí podemos nosotros saber es que ese carro nos lleva y nos trae a todos lugares. No tenemos que comprender, que la computadora señala que tiene que ir para acá, que los brakes son anti-lock, que no se laquea, que la transmisión pues es transmisión continua, que es como si fuera una bicicleta. No tiene que comprender cosas ni de transmisión, ni del motor, ni de bujías, nada. Únicamente usted se sube, yo me subo, y pues nos lleva y nos trae para todas partes. Y como no comprendemos nada de automóviles, hermanos, si disfrutamos el automóvil que tenemos. La tecnología moderna, hermanos, el día de hoy. Usted el día de hoy, por ejemplo, utiliza un correo electrónico o puede utilizar el Messenger. Cuando menos se acuerda, con ese Messenger que usted pone allí un texto, un WhatsApp, ese llega hasta el otro lado del mundo también, o llega a otro país. O usted puede hablar por WhatsApp con su familiar gratis. Lo más le ponle WhatsApp. ¿Cómo funciona todo eso? Vaya usted a saber. Yo no sé cómo es eso que el correo electrónico llega hasta otras partes y allí lo leen. Ni tampoco sé que el WhatsApp, que pues yo hasta lo puedo ver allí en video. ¿Cómo funciona? Vaya usted a saber. El asunto es, hermanos, que disfrutamos mucho al usarlo. Así también usted quiere comprender cómo en Cristo habita toda la plenitud de la deidad. Pues ahora sí, vaya usted a saber. Pero disfrutamos de la presencia de Cristo Jesús. Disfrutamos de su amor. Disfrutamos de su presencia. Disfrutamos de su cuidado. Lo sentimos, lo palpamos. Por eso venimos a adorarle. Por eso venimos a darle gloria y honra. Así que, hermanos, nosotros pues podemos comprender mucho de la plenitud de Cristo, de la deidad de Cristo, hermanos, de la encarnación de Cristo, de Manuel Dios con nosotros, porque a cada paso, hermanos, que ustedes llevamos, pensamiento número 4, a cada paso, Manuel Dios con nosotros, en nuestra vida diaria, está presente. Está presente continuamente. Así que nosotros, hermanos, mientras tengamos gente que diga, oye, pues fui a la iglesia y pues yo allí no miré al Señor. ¿Quién es el Señor de la iglesia? Jesucristo, y no lo miró. Oye, pues yo fui a la iglesia y pues no, pues nada más eran poquitos y como que no se siente amor allí. Como que ahí no está la presencia de Dios. Es que vino, pero vino con los ojos físicos. Vino a ver nada más y a estar viendo, pero no abrió el entendimiento, no abrió más su capacidad mental, no abrió los ojos espirituales. Por eso le dice a la palabra de Dios que compre un colirio para que pueda ver, espiritualmente hablando. Tiene que verlo desde el punto de vista espiritual. Y cuando habla del punto de vista espiritual, entonces, hermanos, puede ser como aquella persona que le dijo a cierto predicador, el Señor no estuvo aquí hoy. Y luego le dice a aquel predicador, oye, creo parece que tiene razón. Pero luego se dio cuenta aquel predicador y dijo lo siguiente, que él llegó a la conclusión de que Dios, hermanos, está presente.
Porque no es en base, hermanos, a nuestros sentimientos, sino es en base a nuestra fe. Mis sentimientos pueden sentir, hermanos, de que Dios está muy lejos de mí. Mis sentimientos pueden hacer de que pues yo aquí no miro ninguna imagen, no miro ningún Cristo clavado, no miro ninguna imagen de la Virgen María. Por lo tanto, pues como que aquí no está Cristo ni está tampoco la Madre de Jesús. Pero es que es por fe, no es por sentimientos. Y los sentimientos, hermano, lo que tienen que hacer una persona es lo siguiente, de que usted recuerda cómo cuando Salomón iba a edificar un gran templo, y cómo iba a ser que en ese templo fuera a habitar Dios. Pues Dios ya había habitado, hermanos, con su pueblo en el tabernáculo, especialmente en el lugar santísimo, y andaba con su pueblo, hermanos, en aquella nube, y andaba con su pueblo, hermanos, cuando venía la noche en aquella antorcha. Y entonces, hermanos, Dios, el lugar santísimo, habitó entre su pueblo. Pero es la palabra de Dios, hermanos, algo muy contundente en 2 de Corintios capítulo 6, versículo 16. Contundente, hermanos, porque hemos creído muchas las veces que Dios habita en templos hechos por manos humanas. Pero aquí dice la palabra de Dios en 2 de Corintios 6, 16. Dice: ¿y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Los corintios, pues eran bien carnales. Pues le dice el apóstol Pablo: ustedes ahora son el templo de Dios viviente. Bueno, Dios habitó primeramente en el tabernáculo, en aquella tienda de campaña. Luego, posteriormente, en el templo que edificó Salomón. Luego tuvo que ser reedificado por Zorobabel. Luego Herodes el Grande, para congraciarse, lo hizo hermoso, majestuoso. Pero aquel templo fue destruido. Dice el apóstol Pablo: ahora ustedes son el templo. Ustedes ahora son la morada. Dios tiene que morar, hermanos, en nuestro corazón, en nuestra vida. Por eso, cuando no permitimos que Dios more en nuestra vida, decimos: pues yo no siento que Dios esté aquí, yo no siento que Dios esté conmigo. Es que se deja guiar por sus sentimientos. Ya para Dios claramente que el que se acerca a Dios, Hebreos capítulo 11, que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Y entonces una persona tiene comunión con Dios, con su espíritu, cuando lo mismo que le dijo Cristo a Nicodemo: de cierto te digo, que el que no naciere del agua del espíritu no puede entrar en los cielos. Y es allí, hermanos, donde hablamos acerca de la parte espiritual. Y es ahí donde precisamente con Jackie el viernes hablamos de esto. Me dice él: no, pues yo no soy perfecto, Víctor, pero es la palabra de Dios que tenemos que andar conforme al espíritu y no conforme a la carne. Le digo: exactly, Jackie. Romans chapter 8 verse 1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que no andan conforme a la carne, sino conforme al espíritu. ¿Por qué? Porque Dios es espíritu. ¿Y qué dice Juan? Si Dios es espíritu, Dios busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad, porque tales adoradores busca Dios que le adoren. Si Dios es espíritu, no podemos ver en ningún espíritu, y es que se adora espiritualmente hablando. Por lo tanto, Dios va a habitar, hermanos, ahora en nuestra vida. Va a ser su morada en nuestra vida. Y entonces se cumple aquello que dice el Salmo 23, que Jehová es el buen pastor, y el buen pastor su vida da por las ovejas. Aunque ande en valle de sombra de muerte, eso lo dice Juan capítulo 10. Como hablaron, ¿verdad? Es Juan capítulo 10, ¿no? El Salmo 23 habla del buen pastor. Y aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, dice, porque tú estarás conmigo. Y para que Dios esté conmigo, tengo que andar conforme al Espíritu.
y no conforme a la carne. Porque entonces, Emmanuel, Dios con nosotros, en nuestra vida diaria, hermanos, implica de que pase lo que pase, venga lo que venga, nunca me va a dejar. Nunca dejó a su pueblo, hermanos, israelita. Lo sacó de la esclavitud egipcia, estuvieron en el desierto los cuidó, los alimentó. Por eso, le animo, hermanos, a que comprendamos lo que dice Hebreos 13, 5 al 6. En otra versión dice: nunca te fallaré, nunca te abandonaré. El Señor, pues, podemos decir, es mi ayudador, así que no tendré miedo. Es la nueva versión. Nunca te fallaré, nunca te abandonaré. Entonces podemos decir confiadamente: el Señor es mi ayudador, así que no tendré miedo. Mateo 28, 19 nos dijo claramente la palabra de nuestro Dios: he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, hermanos, Emmanuel, Dios con nosotros en la carne, Emmanuel, Dios con nosotros en la redención, Emmanuel, Dios con nosotros en toda su plenitud, y Emmanuel, Dios con nosotros en nuestra vida diaria. Realmente está Dios en su vida, está Dios en mi vida. Solamente usted lo sabe, solamente yo lo sé. Pero recuerde algo, que si andamos conforme a la carne, no esperemos que more Dios en nuestra vida. Pero si andamos conforme al Espíritu, estemos seguros de que Dios mora en nuestra vida. Porque andar en el Espíritu es el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre, la templanza, aún hacia aquellos que procuren nuestro mal, hacia aquellos que nos hagan algún mal. Porque es lo que dice la palabra de Dios, es este libro llamado la Biblia. Termino, hermanos, diciéndoles que la vida cristiana es hermosa, es cansada, ¿sí? Se cansa uno, se agota, ¿sí? ¿Se desanima? Claro que sí. No vamos a decir, no, yo no me desanimo. Nadie es Superman, ni nadie es la Mujer Maravilla espiritualmente hablando. Pero también es muy cierto de que la recompensa es grande. Y es muy cierto también de que al final Emmanuel, Dios con nosotros, está a cada paso de nuestra vida, a cada momento está con nosotros. Le voy a poner este ejemplo. Y solamente usted medite. Y un ejemplo muy real y muy personal. Si usted va a esa compañía, va a saber que la regla es: si vamos 9 millas arriba del límite, nos suspenden por 3 días. Bueno, el viernes Rodney venía a 65 en 55 en la bajada, se pasó. El sábado él terminó, le marcó allí la cámara, todo, lo suspendieron. Al día siguiente trabajamos en sábado, venía de Palestine, ya venía cansado, así que yo miré 50, le di a 50, miré 55, le di a 55, pero no le aflojé el acelerador, siguió 56, 57, 58, 60, llegó a 65 millas. Cuando voy viendo 70, dije, ay, Dios mío, en 55 le di a 65. No me suspendieron. Usted puede decir, ¿por qué a él sí lo suspendieron y a mí no? Le voy a decir por qué.
Y dijo un predicador allá del valle: ¿sería de Dios? ¿Sería del diablo? Así dijo. Cuando yo me subí a ese troque que no era el mío, me dijo, especialmente Scott, el mismo con el que oro cuando subimos, dijo: Víctor, la cámara no sirve. Dije: oh sí, porque no estaba en verde. Dije: no sirve. No, pues así me vine. Y yo todavía me quedé con la duda. Yo lo miraba y dije: no, está apagada. Y entonces en uno de esos saltos, pues le pisé fuerte el freno y esa prende en rojo y graba todo. No grabó nada. Y antes de llegar le dije: haz este papel, ponle ahí que la cámara no sirve, el reporte. Él me lo hizo, vea, para llegar e irnos rápido. Antes de llegar le volví a pisar el freno rápido, no prendió la cámara nada. Así es que nunca se dieron cuenta que yo me fui más de 10 millas, porque la cámara de ese tractocamión no funcionaba. Bueno, yo dije: no cabe duda que Dios muestra su presencia, su amor, su misericordia en pequeños detalles de mi vida. Observe su vida, observe detenidamente, y en pequeños detalles se cumple lo último: morir Dios con nosotros en nuestro diario vivir, en nuestra vida diaria, en pequeños detalles. Por eso le animo que no dejemos de congregarnos, no dejemos de orar a Dios, no dejemos de vivir una vida apartada, santa. No lo dejemos nunca, porque Dios está con nosotros mucho más cerca de lo que nos imaginamos. A cada momento está con nosotros, como nuestro buen pastor. Ánimo, sigamos adelante, hermanos. No claudiquemos, no desmayemos, porque Dios nos muestra su presencia. Y dije: no cabe duda que hasta me hubiera quitado el trabajo si hubiera pasado las 10 millas más. Era acreedor a en este momento no tener trabajo en esa compañía. Dije: no cabe duda que aunque no me gustó que alguien más manejara mi tractocamión, me dieron uno el cual la cámara no funcionaba. No fue del diablo, fue de Dios, quien estuvo conmigo, quien me ayudó. Profundo y sublime es el amor de mi Creador. No hay nada en el mundo, que pueda igualarse, al tierno amor de mi buen Jesús. Dios de amor, oh Dios de amor, solo eres tú, el Dios de amor.